Hola, estudiantes y colegas, bienvenidos a otro Oficio Click. Bienvenidos a tu canal de encuentro. Hoy hablaremos del Kinesiotei. Este método nació de la mano del doctor Kenzo Kase, siendo él un quiropráctico. Desarrolló este método aplicando conceptos kinesiológicos, en donde las características de esta cinta está compuesta de un 100% de algodón y su pegamento es el cianocrilato, muy utilizado en el campo de la medicina. Además, la venda ya viene con un estiramiento previo de la fábrica, pero en realidad su carácter innovador está dado a que este material actúa como una segunda piel y que por la cara del pegamento vienen estructuradas o bien estructurada con líneas en forma de S, que dependiendo de su colocación lograremos los efectos deseados. Bien, aquí podemos ver con más detalle la cara interna de esta venda, y además, como muestra la imagen, es resistente al agua. Voy a señalarlas, las líneas S que se encuentran aquí. Fíjense la curvatura que se forman, bien, y evidentemente es resistente al agua. Sin embargo, en deportes olímpicos acuáticos se encuentra totalmente prohibido, pero por una normativa del Comité Olímpico Internacional. Ahora, dentro de los efectos fisiológicos encontramos efectos analgésicos, que tenemos por aquí, que se deben a la estimulación de los receptores externos durante todo su uso. Sobre el tono muscular, vamos a encontrar que va a depender de su colocación, como por ejemplo la de inserción a origen muscular. En el caso de la articulación, su colocación tiene que ser a una alta tasa de estiramiento de dicho material. Además, facilita fijar la articulación sin necesidad de inmovilizarse totalmente. Ahora, en el sistema linfático facilita la microcirculación, y por la parte neurorefleja se debe recordar que el material sobre la piel estimula continuamente los exteroreceptores. Ahora, de una forma más visual, tenemos presente los efectos analgésicos que tenemos aquí. Vamos a tener una disminución de la presión intersticial y se va a activar el sistema de analgesia natural en el cuerpo, es decir, que se asocia a los sistemas de analgésicos opioides para conseguir un alivio del dolor. Sobre el tono muscular, tenemos que eleva o disminuye el tono muscular, hablando de tono funcional, no de tono disfuncional neurológico. Es decir, un aumento del estado de semicontracción, pero funcional o fisiológico, nada patológico. Ahora, para tonificar el vendaje, como comentaba, debe colocarse de origen a inserción y se usa para la atrofia muscular. Para conseguir un efecto de relajación, se debe colocar desde la inserción distal hasta el origen, ideal para las contracturas musculares. Es decir, que vamos a recibir, gracias a la colocación de esta venda, una estimulación que tiene como finalidad un estiramiento continuo debido a la estimulación de los esteroreceptores de la piel. Ahora, para continuar con estos efectos fisiológicos sobre el soporte articular,
vamos a tener que influye en dos tipos de receptores sensoriales, los mecanorreceptores, ¿sí? Y los propioceptores, cada uno con sus funciones ya establecidas, en donde los mecanorreceptores darán una respuesta a la corrección postural del segmento que se está tratando con la venda, y propios sectores porque va a conferir información o estimulación de los propios sectores para definir información del posicionamiento de las estructuras en el espacio. Ahora, sobre el drenaje linfático y la microcirculación, vamos a tener un aumento de las sustancias linfáticas y muchas veces por la capacidad de estimular la microcirculación va a producir un efecto sedante cuando se estimula el sistema parasimpático. Ahora, con el efecto neuroreflejo tenemos que se puede influir sobre el interior del organismo mediante los estímulos aferentes. Estos estímulos eran a través de los mecanorreceptores con la colocación de esta piel, ya que la estimulación neurorefleja va a ser continua, prolongada, porque este tipo de venda se considera una segunda piel. Ahora, ¿cuáles son las formas que se deben aplicar? Existen muchas, pero muchas formas. Ahora, tradicionalmente vamos a encontrar aplicaciones como la de tipo ENI, que se colocan normalmente sobre el vientre muscular, y tenemos también formas en X, que la tensión se va a ejercer desde un punto central a nivel de la venda, es decir, las fuerzas se van a dispersar de manera en estas direcciones. Las proyecciones van a dar más o menos así. ¿Sí? Ahora, la forma de Y o alrededor o encima de los vientres musculares, y la forma de estrella para aumentar los espacios. Estos aumentos de espacio van a ser de la siguiente forma. Aquí, por ejemplo, tenemos que la venda va a interactuar en múltiples direcciones, ¿sí? Por dar un ejemplo, van a ser estas direcciones. De manera bidimensional lo podemos ver así. Pero si lo viéramos de manera tridimensional, vamos a colocar un ejemplo aquí. Imaginemos que vemos el miembro superior con la venda colocada desde una vista lateral, en este caso la rodilla. ¿Qué va a suceder con esta colocación que tenemos aquí como ejemplo? Va a suceder que aparte de que va a hacer las proyecciones de fuerza debido a la retracción de la cinta, en esas direcciones también vamos a tener un empuje anteroposterior, ¿sí? Que va a tener esta dirección. Es decir, es como una pequeña succión. Es por ello que se le conoce como técnicas de aumento de espacio. Ahora, dentro de otras formas que tenemos la tira de abanico, que en el caso de la tira de abanico, normalmente se usa para el drenaje linfático, pero también en algunos casos para establecer mecanismos de analgesia. Muchas veces encontramos que el abanico o denominado pulpo tiene 4 líneas, como están los cortes aquí establecidos. Sin embargo, otros aplicadores de esta metodología o de estas vendas van a utilizar múltiples cortes sobre esta fibra, es decir, puede ser un abanico o un pulpo de 8 patas. Ahora, la forma de dona o donut sirve para el aumento del espacio propio. En este caso es parecido al método que habíamos visto de colocación de estrella. Sin embargo, las fuerzas van a tener direcciones curvadas, direcciones y sentidos curvadas, que van a provocar el aumento de espacio, es decir, la succión anteroposterior. En este caso, de la rodilla. Se encuentra colocada en la rodilla. ¿Por qué? Porque normalmente esta técnica favorece en el caso de las condromalasias para aumentar el espacio de roce entre la polea que se encuentra por la rótula y el fémur. Ahora,
Aquí lo vamos a ver de una manera un poco más global. En este caso vamos a tener las diferentes colocaciones. De este lado vamos a encontrar en la número 1 la técnica NI, que es esta que tenemos aquí. Tenemos I de cortes linfáticos, que es la número 2, que es muy poco visible por el color de la venda, pero normalmente suponemos que son unos cortes así, como una malla, en donde se conserva el ancla o los bordes de ella. ¿Sí? Normalmente tiene esta forma. Bien. Ok. Tenemos en la 3 un corte en Y, que es este que está aquí. Bien. Tenemos el corte en X, que es la 4. Tenemos la estrella, que es en el 5, que se veía mejor en la lámina anterior que presenté. Tenemos la 6, que es el pulpo linfático. La 7, que es el donut. Bien. De otra forma de colocación, se hizo un corte central en la venda. Y la de malla, que son tiras en I superpuestas como una especie de tejido. Ahora, tenemos dentro de las técnicas, en resumen, técnica muscular, ligamento tendón porque se combinan, corrección articular funcional, corrección mecánica, facial, aumento de espacio, linfático o segmental. En donde la técnica muscular se recomiendan formas en Y, Y X o pulpo, siempre y cuando favorezca el caso. Se utiliza para modificar, como se había dicho, el tono muscular pero fisiológico y potenciándolo o inhibiéndolo. En este caso va a depender de su colocación de origen-inserción o inserción-origen. Tenemos que dentro de la técnica de ligamento también va a ser una colocación en I. Y se aprovecha la tensión central de la venda y su tendencia a encogerse una vez colocada. En la parte tendinosa también se recomienda en forma de I. En este caso la técnica es exclusiva para el tendón afectado, pero esto va a depender mucho de los mecanismos de tensión. Entonces, la colocación de la venda depende de los cortes que se hagan y de su tensión. Ahora, la corrección articular funcional se recomienda la forma en I, es la única técnica que limita el movimiento por el grado de tensión máxima en la que se coloca esta venda. Y se venda mientras está el movimiento articular corrigiendo su posición. La corrección mecánica la podemos hacer en I o en Y. Es tratar de llevar la articulación a la posición que más nos interese de forma manual y luego se aplica la venda. Y la técnica facial resulta ideal para tratamiento de cicatrices y adherencias y hematomas. Es decir, que puede ser en Y o en I. Y muchas veces cuando se tratan las cicatrices, se busca también técnicas de aumento de espacio. Algunos casos yo he visto que se aplican mallas en técnicas en I entrecruzadas. Ahora, para aumento de espacio tenemos la forma de estrella, la dona o donut y en malla. Se coloca en el punto máximo de dolor. Se trata de colocar el punto máximo de dolor en el centro. Bien. Ahora, en las técnicas linfáticas se usa pulpo para mantener o normalizar la circulación sanguínea. Y en la segmental también es en I y en X y se intenta generar un efecto neuroreflejo a distancia, actuando sobre el segmento espinal o el segmento que inerva la estructura. Ahora, la tensión que normalmente se va a utilizar es importante al momento de aplicar este método. Y hay que recordar nuevamente que el material viene al 10% de tensión. Y en algunos casos 20 o 25% dependiendo del fabricante. Por esta razón, se recomienda quitarle la capa protectora de la pega y dejar que la cinta se encoja
y así sabremos que su tensión es de 0% al iniciar su aplicación. Es decir, primero se colocan los anclajes sin tensión, después se quita el protector de la pega de dicha cinta y seguido a esto se estira según el efecto que se quiera obtener y después se pega el último anclaje sin tensión. Ahora, vamos a empezar a desarrollar la parte de las tensiones que había mencionado que era súper importante. Fijémonos en esto. En la técnica segmental, la tensión en función de las técnicas empleadas para el desarrollo. Es decir, puede ser aumento de espacio y ese tipo de procedimientos. Sin embargo, aquí tenemos una tabla donde nos lo hace de manera más explícita en otros subtítulos. Tenemos, por ejemplo, la técnica de ligamento y tendón, que habla de 50, 75, 100% cuando se habla de ligamento. Ahora, si hablamos de tendón, se recomiendan tensiones de 50 a 75% cuando máximo. La técnica de corrección articular funcional de 50 a 75%, las técnicas de corrección mecánica de 50 a 75%. Fíjense bien que sucede un dato curioso. Normalmente para corrección intraarticular, en este caso ligamentosa y extraarticular, o los elementos extraarticulares se usan 50 a 75%. En el único que podemos observar una máxima tensión es en el ligamento. Pero ya vamos a ver una pirámide que vamos a mostrar más adelante para poder entender a qué intentamos llegar. Ahora, en una técnica facial se recomienda la colocación de un 50% y en las técnicas de aumento de espacio se recomienda 50% o tiras solapadas o la malla que habíamos mencionado anteriormente a 25%. Y una técnica linfática se va a colocar la venda sin necesidad de tensión. En la técnica muscular se recomienda a un estado de tensión al 0%. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que la colocación obligatoriamente para la parte muscular debe ser en estiramiento total de la estructura, es decir, el estiramiento total del músculo y también del tendón, perdón. Ahora, continuando con esto, mostraremos aquí en esta pirámide que tenemos fascia profunda por arriba y fascia superficial. Esto nos dice que para accionar sobre la fascia profunda, lo más profundo posible, debemos actuar a un estado de tensión al 100%. Es decir, en este espacio están las técnicas de ligamento y de tendón. En las técnicas de corrección de espacio, de corrección mecánica, perdón, tenemos 50 y 75. Y las técnicas de aumento de espacio o facial también tenemos del 25 al 50, dependiendo facial, en este caso, a nivel facial, dependiendo de qué nivel facial estemos interactuando, ¿sí? Porque si es una fase, como la fase se divide en fase profunda y fase superficial, tenemos que de 0 a 25 todavía sigue siendo fase superficial y es la que se recomienda para técnicas musculares y linfáticas. Ahora, en este caso, en la aplicación, se debe procurar lo menos posible que, que dentro, hay muchos protocolos establecidos entre ellos para su colocación. En este caso, la piel debe estar sin vello y aseada. Medir la longitud de la venda antes cortada, poniendo el músculo en tensión previa y cortar los bordes de la venda de forma redondeada para que el roce del material con la ropa no la levante y rasgar el papel de protección por la mitad para no tocar las puntas y evitar que la pega
sea disfuncional, es decir, que la pega se levante. Debemos de procurar lo menos posible que el material o manipular el material por la pega para no quitarle el adhesivo. Los puntos de anclaje no llevan tensión y se recomienda friccionar la venda una vez colocada para facilitar su adherencia por un aumento de temperatura debido a la fricción que se hace sobre la superficie de la venda. También se recuerda que la venda la pegamos una vez. Al principio puede haber alguna sensación extraña, y si esto no varía en el tiempo, es mejor quitarla. Y por último, se recomienda respetar la colocación de 15 a 20 minutos posteriores para la realización de la actividad. Ahora, la colocación en algunos casos es irrelevante. Bueno, no tanto la colocación, sino la coloración. Para algunos es irrelevante, ya que su principio se fundamenta en la cromoterapia. Sin embargo, aquí hay una lista en donde describe los diferentes colores para su aplicación. ¿Por qué para algunos es irrelevante? Porque simplemente optan por la utilización de la venda de acuerdo al color que le plazca, ¿sí? Sin embargo, se indica que, por ejemplo, para colores rojo al fucsia, se aplica en lesiones musculares que no sean agudas. Y, por ejemplo, en el caso del verde que tenemos aquí, en lesiones por estrés. Es drenante, cálido, intermedio, si lo asociamos a cálido, pero refrescante si va con frío. Con respecto a la cromoterapia, el color más neutro es el color piel que tenemos aquí. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué tenemos dentro de las contraindicaciones? Para las contraindicaciones tenemos lo que son las trombosis y las heridas. En el caso de las trombosis, la venda no se debería de colocar en este caso porque se presume que la estimulación de la piel va a inducir a la migración del trombo hacia otras estructuras y eso es lo que no se quiere. En el caso de las heridas, no puede colocarse sobre una herida abierta porque es un foco infeccioso. Y en traumas severos debe esperarse una evaluación previa. Edema. En este caso, el edema por causa de problemas cardíacos o renales en la circulación no debe ser aumentado más aún. ¿Por qué? Porque podemos provocar una disfunción mayor a la que se está presentando. Ahora, si es por un edema que en este caso puede ser producido por un golpe, es factible su utilización. ¿Qué otra contraindicación? En el embarazo, todavía no hay estudios en donde indique que se contraindique o sea contraindicado para mujeres embarazadas, pero sin embargo se toma la consideración de que son contraindicaciones relativas en donde se debe tomar la prudencia del caso. Bien, cuadros alérgicos muchas veces son posibles, porque a pesar de que es 100% algodón, puede ser que la pega genere alguna alergia sobre el tejido donde se está colocando. En el diabético no debe colocarse en zonas de administración de la insulina, porque ellos tienen su proceso de cicatrización es deficiente. Y si después de uno o dos tratamientos no hay resultados, también se debe replantear el diagnóstico, como todo método, como toda técnica en fisioterapia. Si aún así no mejora, el tratamiento debe ser interrumpido y proponerse otro método, otra técnica a utilizar. Ahora, como última parte tenemos el cross-tie. El cross-tie son unas cintas cruzadas que podemos observar aquí, pero estas no son elásticas, sino simplemente vienen cargadas magnéticamente. Dentro de sus propiedades tiene propiedades analgésicas, dada la colocación sobre los respectivos puntos de gatillo.
Muchas veces otras personas asocian la colocación del cross-tape o lo fundamentan en lo que son las técnicas chinas o en el caso puntual de la acupuntura. Ha llegado el momento de despedirnos y darle like, pero si quieres seguir disfrutando de primera mano nuestros contenidos, suscríbete y comenta nuestros videos. Recuerda, FisioClick, tu canal de encuentro.